Un 23 de mayo de 1901, una oficina del Ministerio Fiscal en París recibió una extraña carta que carecía de remitente, pero que iba dirigida al fiscal general. En ella podía leerse un hecho difícil de creer. Decía lo siguiente: Monsieur Fiscal General, tengo el honor de informarle de un suceso muy grave. Hablo de una solterona que está encerrada en la casa de Madame Monnier, casi muerta de hambre. Ha vivido en una cama podrida durante 25 años, rodeada de sus propios excrementos. Bienvenido a mi morada. La protagonista de esta oscura historia es Blanche Monnier, hija menor del matrimonio Monnier, una acomodada y respetada familia de Poitiers, un municipio francés ubicado casi en el centro del país. Sus padres se caracterizaban por ser muy estrictos y muy católicos, y eran unos fervientes monárquicos, en una época en la que Francia tenía que decidir si ser una república o una monarquía. Blanche pasó toda su adolescencia siendo dirigida y supervisada por su familia, sobre todo por su estricta madre, la cual acostumbraba a encerrar a sus hijos cuando se portaban mal. Con el tiempo Blanche se convirtió en una socialité como su madre. Su belleza no pasaba desapercibida en las fiestas y galas a las que acudía junto a su progenitora. Es por ello que tuvo muchos pretendientes, pero ninguno era del gusto de ella, rechazándolos a todos. Su infierno comenzó a los 25 años cuando se enamoró de la persona incorrecta a ojos de su familia. El destino quiso que se enamorara de un hombre mucho más mayor que ella, Victor Calmeil. Era un abogado conocido por la familia. Sabían que era republicano y protestante, todo lo contrario a ellos, católicos y monárquicos. Además era un hombre con pocos recursos. Ellos desaprobaron la relación y la exigieron que rompiera con él. No obstante, la joven continuaba viéndose con su amado a escondidas. A los 26 años, Blanche se armó de valor y les anunció que quería casarse con este abogado. Sus padres, espantados, se opusieron, pero ella estaba decidida a hacerlo. Para asegurarse que su hija no manchara el honor de la familia, decidieron encerrarla en una pequeña buhardilla de la casa. Lo que comenzó siendo una cruel reprimenda se transformó con el paso del tiempo en un brutal cautiverio que duraría 25 años. El padre de Blanche, débil de carácter, no se animó a contradecir a su feroz esposa y la dejó actuar. Pasaban los meses y la gente de su entorno empezó a preguntar por su hija. Para justificar la ausencia, los Monnier simplemente mintieron. Primero dijeron que estaba en un internado en el Reino Unido. A medida que fueron transcurriendo los años, tuvieron que inventar otra excusa. Contaron que Blanche se había instalado finalmente en Escocia. Mientras tanto, siguieron con su vida habitual, y alguna vez hasta lloraron en público simulando que la extrañaban. Todo esto con la complicidad de su propio hermano, Marcel Monnier, y del servicio doméstico de la casa, quienes continuaban trabajando como siempre, como si nada grave estuviese pasando. Con el tiempo el hermano de Blanche se hizo funcionario, casándose en 1874 con una española de origen noble, y viviendo varios años en otras ciudades de Francia. Esto mientras su hermana se consumía de pena encerrada en una pequeña buhardilla, con todas las ventanas selladas, sola y en total oscuridad. Para 1876, casi nadie se acordaba ya de Blanche. Su novio seguía sin saber nada de ella. De hecho, este murió en 1885 sin comprender por qué ella lo abandonó, y sin sospechar el cruel tormento por el que estaba pasando su prometida. Charles Monnier, el padre de Blanche, murió en 1882 sin desvelar absolutamente nada sobre su hija. En 1891, Marcel volvió a vivir en Poitiers y se instaló en una casa situada enfrente de la de su madre viuda. Las discusiones sobre qué hacer con Blanche eran frecuentes, pero lo que decía su madre era lo que se hacía. En 1896 la persona que se encargaba de Blanche, Marie Poinet-Fachy, murió. Esto conllevó a que las condiciones de vida de la joven empeorasen drásticamente, llegando a estar 3 años viviendo entre heces y cucarachas. En 1899 la madre decidió contratar a 2 nuevas empleadas para la casa, Juliette Dupois
y Eugene Tabot. Esa decisión sería el principio del fin del secreto familiar. No se sabe si fueron ellas quienes destaparon el asunto, pero es muy probable que así fuese. Y es que el 23 de mayo de 1901, Mogelet, el fiscal general de París, recibió una carta anónima que revelaba el encierro. Monsieur Fiscal General, tengo el honor de informarle de un suceso muy grave. Hablo de una solterona que está encerrada en la casa de Madame Monnier, casi muerta de hambre. Ha vivido en una cama podrida durante 25 años, rodeada de sus propios excrementos. La gravísima acusación fue enviada al comisario jefe de Poitiers, quien ese mismo día fue con 3 de sus agentes a la casa de Madame Monnier. Lois, la madre, se apresuró a despachar a los gendármenes, pero ellos se empeñaron en subir a la segunda planta, donde se toparon con un sospechoso olor que salía de una de las estancias. Cuando traspasaron la puerta, la escena que encontraron era tan terrorífica y nauseabunda que no pudieron reprimir las arcadas. Una mujer encadenada, desnuda y esquelética, más parecida a una momia que a una persona, yacía en la más absoluta oscuridad sobre un mugriento colchón, rodeada de excrementos, cucarachas y otros bichos. Su demacrado cuerpo era cubierto por una larguísima cabellera que pesaba 2,5 kilos, y por supuesto llevaba años sin peinar. El cubículo donde se hallaba tenía las ventanas y persianas cerradas a cal y canto, y tampoco había sido aireado en años. Blanche, asustada por los extraños visitantes, empezó a gritar y a implorar a los gendármenes que no la sacaran de su pequeña cueva, que así era como llamaba a su particular celda. Su mente se acostumbró a vivir en aquel siniestro lugar. Lois, su madre, fue incapaz de justificar aquel horror. Los gendármenes también fueron a la casa de Marcel, y efectivamente reconoció que era su hermana. Ambos fueron arrestados. Lois Monnier terminó confesando que la familia no quería que su hija se relacionara con un hombre fracasado que ensuciara el honor de la familia. Habían decidido encerrarla hasta que ella les asegurara que lo iba a rechazar. Blanche fue derivada en ambulancia al Hotel Dieu, donde fue atendida por religiosas. Lo primero que hicieron fue pesarla. Descubrieron con horror que la balanza no llegaba a marcar ni 25 kilos. Después de tanto encierro, tenía desmoronado su cuerpo y estaba tan debilitada que no podía sostenerse de pie. La madre de Blanche, con 75 años, murió en la cárcel de un infarto 2 semanas después, seguramente por el disgusto de ser descubierta. Su hijo Marcel Monnier fue quien terminó siendo enjuiciado por la complicidad en el cautiverio de su hermana. El juicio comenzó ese mismo año. El 11 de octubre de 1901 fue condenado a 15 meses de prisión, aunque finalmente fue absuelto, ya que en esa época no existía como delito en el Código Penal francés la omisión del deber de socorro. El 11 de junio de 1902, Blanche fue trasladada al Hospital Psiquiátrico de Blois. Pasó a vivir en otro tipo de encierro. Blanche murió allí en 1913 a los 64 años, lavada, alimentada y vestida. Por desgracia, nunca arreglaron su mente. Desde el primer día que llegó al psiquiátrico, imploraba una y otra vez que la llevasen a su casa. Siempre decía lo siguiente: por favor, llevadme a mi pequeña cueva. In Memoriam. Suscríbete para ayudar al canal a seguir creciendo.